tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un espacio geográfico. En esta ocasión lo que vamos a analizar es el significado del concepto imaginarios geográficos, así que bueno, los invito a verlo. Cuando hablemos de imaginario geográfico, tenemos que tener en cuenta que este es uno de los principales aportes de lo que fue la geografía humanista, de lo que es la geografía de corte humanista, que tuvo su mayor desarrollo durante los años 60 en lo que fue algo así como un mayor aporte de lo que es la subjetividad dentro del conocimiento del entorno y que también estuvo apoyada en el sustrato filosófico epistemológico de esta corriente geográfica, que estuvo centrado en lo que fue la fenomenología y el existencialismo. Así que en ese sentido, lo que va a hacer esta geografía humanista es oponerse a lo que se considera como el gran racionalismo económico que trajo consigo la geografía cuantitativa. No obstante, y si nosotros vemos hoy que el concepto de imaginario es algo que está muy presente, muy vigente dentro de lo que es el campo de investigación de la geografía y de otras ciencias sociales, tenemos que tener en claro que este concepto, la idea de imaginario, es un concepto cuya definición aún todavía se encuentra en construcción. Y para ello vamos a pensar que imaginario geográfico es algo así como un constructo social, cultural y territorial que ha servido, sirvió, sirve y servirá para construir y afianzar discursos, relatos e imágenes de carácter hegemónico, aunque también vamos a ver que existen otras de índole contrahegemónica, ¿sí? Pero estas construcciones van a estar realizadas sobre un recorte territorial específico en un contexto dado y que una vez que estos discursos, estos imaginarios se arraiguen, van a permanecer en el tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que destacar en primer lugar es que lo que se produce a través de un imaginario geográfico es un abordaje más simbólico que real, ¿sí? Es una forma de dibujar, entre comillas, imaginariamente un recorte espacio-temporal específico. Tenemos que pensar que a través de un imaginario geográfico lo que nosotros hacemos es esbozar una cierta forma de conocimiento geográfico de esa porción del territorio en particular, que va a estar cargada de estereotipos, estigmas y en algunos casos racializaciones, ¿sí? Desde una perspectiva que podríamos llamar relativista. ¿Sí? El primer ejemplo que nos viene a la mente es la idea de la tierra incógnita, ¿sí? Cuando las primeras potencias europeas hablaban de qué es lo que había en el plus ultra, en el más allá, ¿sí? de su mar Mediterráneo, tenemos que entender que esa tierra incógnita era un imaginario construido, ¿sí? Porque era algo que estaba más allá y que solamente podía ser reconstruido en base a relatos, en base a imágenes o discursos de aquellos que habían transitado brevemente por aquella zona, pero que sin embargo no era ni más ni menos que una posición basada en el conocimiento de lo que en ese momento se consideraban como civilizaciones occidentales, y lo que era el viejo continente, que es también otro imaginario, y Europa propiamente dicho. ¿Sí? Digo que es relativista porque estaba siendo una visión de carácter eurocéntrico, un imaginario de tipo eurocéntrico, y no estaba teniendo en cuenta que si nosotros nos paramos en ese momento en el continente americano, podríamos pensar en otro tipo de imaginarios que se construían de igual manera hacia lo que para ellos sería también una tierra incógnita. ¿Sí? Por eso es algo que siempre define, ¿sí? o dibuja imaginariamente un recorte espacio-temporal determinado que está muy cargado de estigmatizaciones, de estereotipos, pero que tiene, como les dije, un fuerte carácter relativista. Por eso lo que nosotros podemos decir es que cuando hablemos de imaginario geográfico vamos a estar mencionando a la idea de algo así como una especie de pensamiento de tipo virtual. Y cuando hablemos de virtual vamos a estar acudiendo a la referencia pura de lo que significa virtual, que acá me lo noté muy brevemente, es que algo que existe de forma aparente y que no es real. Si no estoy hablando de virtual
en cuanto a plataformas y demás cuestiones, sino al significado de la palabra virtual propiamente dicha. Por eso cuando nosotros hablemos de imaginario geográfico tenemos que comprender un espectro bastante grande, ¿sí? Que va desde las primeras interpretaciones que nosotros hicimos o que nos llegaron de los mapas que observamos hasta lo que podríamos considerar como nuestras espacialidades, nuestras territorialidades cotidianas, y desde el mapa que nos presentan hasta los recorridos que nosotros hacemos diariamente, sea cuando vamos al trabajo, sea cuando vamos, no sé, a un club, a un evento o a lo que fuere, o simplemente el recorrido que hacemos al ir o volver del colegio. Si cada una de esas espacialidades está fuertemente cargada de relatos que en mucha o en gran parte de ellas constituyen imaginarios. No obstante, es necesario aclarar que estos imaginarios geográficos van a estar vehiculizados por una multiplicidad de actores sociales, dentro de los cuales van a destacar principalmente, y es el que muchas veces marca la agenda política, ¿sí?, del imaginario hacia lo que es la política, la acción política, que es medios de comunicación principalmente, lo que van a ser los estados o los distintos niveles de gobierno, y por último, los distintos sectores sociales que se desenvuelvan sobre el territorio, ¿sí? Llámense colectivos, llámense empresas. Vamos a tener que cada uno de estos agentes va a ejercer de alguna forma o de otra influencia en la constitución de determinados imaginarios geográficos. Por último, lo que nosotros tenemos que pensar es que esta idea de imaginario, ¿sí?, lo que hacen es constituir una alteridad espacial, ¿sí?, construyen un otro espacial, ¿sí? Pensemos algo como lo que refería Edward Said cuando hablaba de orientalismo, ¿sí?, como Occidente, siempre entre comillas, porque Occidente piensen que también es una posición bastante relativa, hace referencia únicamente al lugar donde se pone el sol. Lo mismo que si nosotros vamos a algunos nombres, ¿sí?, por ejemplo, de lo que es la región del Magreb, del Mashrek, del África Árabe, vamos a tener que pensar que es lo que es Levante, lo que es Poniente. Si nosotros vamos a lo que significa China, ¿sí?, la representación de la palabra China es algo así como reino del medio, reino del centro. Piensen en Japón como sol naciente, y Occidente, que es donde se pone el sol. Tenemos que partir, esta idea que yo les propongo en todos los videos, de pensar cómo repensar, valga la redundancia, todas las cuestiones que se nos aparecen frente a nuestra vista, ¿sí? En esta idea, como les decía recién, lo que plantea Edward Said de orientalismo es cómo las civilizaciones occidentales de entonces construyeron una serie de alteridades espaciales que sirvieron para explicar su relativa posición, entre comillas, superior sobre toda la Tierra, lo que para ellos era la Tierra conocida, ¿sí? No solamente con la idea de Oriente, ¿sí? Pensemos en la idea de Medio Oriente, ¿sí?, esa constitución de Medio Oriente en función de qué, sino que también tenemos que pensar, y esto es algo que es nos viene muy a la cabeza enseguida, el reflejo de lo que fue nuestro proceso de consolidación territorial, con la idea de desierto, ¿sí?, cómo se construyó ese imaginario geográfico de desierto para constituir precisamente una alteridad espacial para legitimar de cierta forma el avance sobre los pueblos originarios. Piensen en esta misma idea lo que fue o lo que es incluso los imaginarios que circundan sobre las poblaciones musulmanas, sobre las poblaciones o los contingentes de población refugiados, desplazados, en donde lo que tenemos que tener en cuenta es que se genera cierto imaginario geográfico que alude a su lugar de procedencia como digamos, vinculado a lo que son los fundamentalismos, al terrorismo, ¿sí? Incluso cuando nosotros trabajamos África, siempre el imaginario geográfico es hambre, pobreza, atraso, ¿sí? Cuando en realidad lo que tenemos que nosotros ver ahí es que, si bien existen esas particularidades, hay ciertos factores que no se nos están mostrando, ¿sí? Y por último, en esta idea de imaginario, un breve ejemplo
que viene también a la idea de lo que es el trópico o a la idea de lo que son las áreas tropicales, las áreas selváticas, que se construyó mucho imaginario respecto a eso, pero hay un imaginario que es muy interesante, que es un imaginario socioterritorial, que está vinculado con la obra de Edward Rice Burroughs, que es quien creó a Tarzán. Piensen ustedes, cuando hablamos de la idea de Tarzán, nos hacemos referencia a una persona, digamos, cuasi salvaje, que se crió en la selva, pero con una particularidad. Burroughs nunca pisó África, y nunca supo lo que era hablar, convivir, coexistir, ni siquiera en suelo africano y mucho menos pensar con sociedades africanas, al punto tal de que hay un episodio, no un episodio, sino una historieta en donde Tarzán, como para convertirse o llegar a la madurez, lo que hace es matar un tigre, cosa que especie animal que particularmente en África no hay, ¿sí? Por lo tanto, son muchas las cuestiones que es necesario abordar. Son muchos los imaginarios que hoy por hoy circundan, sobre todo vinculados con esto de los estereotipos y de los estigmas y zonas del territorio, porciones del territorio a las cuales es mejor no ir porque son peligrosas, ¿sí? Que quedan como espacios en blanco, y es necesario plantear qué es lo que hay por detrás de esos imaginarios geográficos y cómo esos imaginarios geográficos pasan de ser una construcción virtual a algo que muchas veces termina influyendo y fuertemente en la segregación espacial. Así que bueno, no los quiero quitar mucho más tiempo. Gracias.